Muchas gracias. Amén. Damos gracias al Señor por esta primera reunión, primer congreso de intercesores de nuestra institución. Esto corresponde a un proceso que creo que fue iniciando el Señor mismo a través de las convenciones de nuestra institución, donde se abrió un espacio para los intercesores, para tener un tiempo juntos, de compartir palabra, de orar. Creo que fue maravilloso esto, y en este proceso creo que nació esta primera reunión a través de una inquietud de oración, como decía Gabriela también, un tiempo de estar orando, pidiendo al Señor. Agradecemos de verdad al Señor este primer congreso que ya tiene un tiempo de gestación, y el Señor, como Él cumple todas las cosas, nos ayudó a iniciar este primer, que es comienzo de mucho más de parte del Señor. Amén. Vamos a comenzar a compartir juntos palabra del Señor. Bueno, la estructura de lo que vamos a compartir hoy está en Santiago capítulo 4, versículo 7, y tiene tres ejes bien importantes de los que vamos a estar hablando. El primero es someterse a Dios. Segundo, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Resistir al diablo, y luego dice, y ese es el resultado, y huirá de vosotros, ¿sí? Primero entonces someterse a Dios, luego resistir al diablo, y el resultado es huirá de vosotros. Esta, ya digo, es la estructura del mensaje que vamos a compartir hoy a lo largo de esta jornada. Agradecemos también a Marcelo, a la iglesia, de verdad, por el servicio y por permitirnos estar aquí juntos. Gracias, Eduardo, Dios te bendiga. Gracias a la iglesia por la generosidad, por brindarnos este espacio y el poder compartir este tiempo. Bien, primero vamos a ver juntos significado de someterse. Someterse significa aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona sin oponer resistencia. Repito, someterse significa aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona sin oponer resistencia. Es muy importante para todos nosotros, los que servimos al Señor, los que tenemos un llamado para orar, para interceder, es tener nuestra voluntad completamente rendida al Señor. El intercesor es alguien que puede orar a favor o en contra de algo. Ustedes sabían que puede orar a favor o en contra de algo, ¿sí? Hace muchos años, en una ocasión, yo ya había hablado inclusive con algunas personas de nuestra iglesia que estaban en un grupo de intercesión, y me acuerdo, yo llegué a esa reunión y tenía zapatos de goma para no hacer ruido, y ellos estaban orando. ¿Sabes qué? Yo pude ver que ellos estaban orando diferente a la visión que nosotros habíamos planteado como iglesia, ¿sí? ¿Me explico? O sea, ellos estaban orando diferente. Señor, te pedimos que le muestres al pastor, que le revele. Estaban orando de manera diferente a la visión que habíamos planteado. Por eso es muy importante, repito, que aquellos que somos llamados por el Señor a interceder, primeramente tengamos nuestra vida completamente rendida, sometida al Señor, nuestro pensamiento, nuestra oración. Y quiero ilustrarlo a través de un ejemplo de la palabra de Dios. Josué, por favor, vean conmigo el libro de Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 13, pero primeramente
quiero meterlos un poco en contexto de esta palabra. En el capítulo 6, que quizás en la lectura que uno hace de Josué es el pasaje más conocido, el 5 pasa como desapercibido en la lectura, no sé si les haya pasado, el 6 es como que sobresale porque es la conquista de Jericó, aquella gran fortaleza, aquella gran y tremenda fortaleza que la palabra misma describe que era un lugar completamente cerrado y era un lugar estratégico, estaba en el camino de la conquista de la tierra prometida. Si se quiere, Jericó era la puerta más importante que debía abrirse para la conquista de la tierra prometida. Era la ciudad más fuerte. Dicen los historiadores que un carro podía transitar perfectamente en el ancho de los muros de Jericó, ¿sí? Y ya digo, a nosotros en la lectura por lo general nos sobresale el capítulo 6, pero ahí está escondido de alguna manera un secreto de la victoria que es lograda en el capítulo 6. No voy a entrar en detalles, ustedes conocen las directivas del Señor al pueblo de Dios. Y no sé si alguna vez se preguntaron, por eso está bueno cuando leemos la palabra, leerla de manera continua. No agarrar un capítulo, porque por ahí leemos el capítulo y no sé si alguna vez se preguntaron de dónde surgen estas directivas dadas por el Señor en el capítulo 6, donde habla de las vueltas, ¿se acuerdan que debía darse para que el muro sea derribado? Capítulo 5, versículo 13, dice esta palabra: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Sí? Josué hace esta pregunta. ¿Quién sos? No lo reconoce todavía. ¿Quién sos? ¿Sos del ejército enemigo de los de Jericó o sos alguno de los nuestros y yo no te puedo reconocer? Si se quiere, le voy a agregar otra pregunta. ¿Estás en contra nuestro o estás a favor nuestro? ¿Sos de los nuestros o sos de nuestros enemigos? ¿Sí? Esa es la pregunta que hace Josué. Él respondió: no. Decí conmigo: no. No. Esto significa que no era, se identifica de esta manera. No soy de los que están en contra nuestro ni de los que están a favor tuyo. No. Ni en contra ni a favor. A ver, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. A ver, se identificó. Ni de los tuyos, ni de tus enemigos. Ni de los tuyos, ni de tus enemigos. Se identificó como un príncipe enviado por el Señor. Un príncipe, dice, del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Sí? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Nosotros, no está en el texto, pero creo que podemos interpretar de que las directivas justamente a Josué surgen de este encuentro divino que tiene Josué. Y esto nos explica claramente el significado de someterse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un pensamiento, una idea respecto de algo por lo que yo tengo que orar o cómo tengo que orar. Yo puedo tener un sentir, yo puedo tener una inclinación. Por ejemplo, si yo tengo un llamado a interceder por alguien que tiene que ver con mi casa, con mi familia, probablemente lo que juegue en este caso tiene que ver con mis sentimientos, tiene que ver con mis afectos. Ahora me pregunto, yo tengo que orar de acuerdo a mis sentimientos, a mis afectos, de acuerdo a mis afectos, o yo tengo que orar de acuerdo a la voluntad de Dios.
Yo estoy involucrado en una situación por la que estoy intercediendo. Es un problema en mi trabajo y yo estoy involucrado en esa situación. ¿Yo cómo tengo que orar? ¿Buscando mis propios intereses porque yo estoy involucrado en esa situación? ¿O yo tengo que entender que la voluntad de Dios es primero? ¿Sí? Si este principio no se aplica a mi vida en toda mi oración, en algún momento mi oración, mi intercesión se va a torcer, en algún momento se va a desviar porque voy a dejarme guiar por mis propios sentimientos, por mis emociones, por mi sentir, por la influencia de otras personas, porque nosotros, los que tenemos el llamado por el Señor a interceder, no estamos aislados, sino estamos en relación a otras personas que, por ejemplo, pueden influenciarnos diciéndonos cosas respecto de un asunto por el que tenemos que orar, ¿o no? ¿Sí? Entonces, esta palabra claramente nos muestra de que este guerrero que se presenta dice, no, mira, yo no estoy de ningún lado, ni de acá ni de allá. En todo caso, si vos querés, te tenés que avenir a mí para que hagamos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esa es la manera en que el Señor quiere guiarnos a orar, a interceder. No es Dios que por medio de la oración se tiene que someter a nuestra voluntad, sino somos nosotros los que nos tenemos que someter a la voluntad de Dios para ser guiados y orar de esa manera correctamente. ¿Se entiende? Sí, se entiende. O sea que a partir de allí se logra, se alcanza la victoria. Después, si ustedes son buenos lectores de la palabra, van a ver que allí después de esta gran victoria de Jericó, sí, allí aparece una situación de pecado que es completamente pasada por alto, queda como escondida. Después tienen que enfrentar una siguiente batalla que es de una pequeña ciudad, Ai se llama, Ai, con H, no como la de dolor, ¿sí? Y dicen, bueno, pero es un pueblito chiquito nomás, mandemos unos poquitos nada más. Y resulta que todos los pocos que van, terminan muertos y derrotados. Y allí el pueblo se avergüenza y consulta al Señor y allí reciben una respuesta del Señor. ¿Por qué? Porque todavía no habían aprendido esta lección que les quería ser enseñada, de que todo lo que hacían para poder conquistar, para poder alcanzar lo que se les había prometido, era por medio de consultar al Señor y de someterse enteramente a la voluntad de Dios. Entonces, creo que esta palabra ilustra el verdadero sentido de lo que significa someterse al Señor. Amén. Ahora quiero que leamos juntos Filipenses capítulo 2. Versículos 5 al 8. Si se encontraron, dice así la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero que reparen en un detalle en la lectura. No dice que cosas que Dios hizo con Jesús, sino cosas que Jesús hizo voluntariamente, ¿sí? O sea, no dice que Dios lo humilló.
sino dice que se humilló a sí mismo. No dice que Dios lo despojó, sino dice que se despojó a sí mismo. Y nosotros también debemos entender que en el caso de hablar de someterse no es algo que Dios va a hacer, sino es algo que nosotros tenemos que hacer voluntariamente delante de Dios. No es algo que Dios va a hacer con nosotros. Dios no te va a someter. El someterse es un acto voluntario, como leíamos al principio, es aceptar la autoridad o voluntad de otra persona sin oponer resistencia. No es que Dios te va a someter, sino somos nosotros los que nos sometemos a la voluntad de Dios. Entonces seguimos en la lectura. Si no, dice que se despojó a sí mismo, versículo 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces, repito esto. Someterse no tiene que ver con algo que Dios va a hacer en nosotros. Dios no te va a obligar de ninguna manera, sino someterse es un acto voluntario nuestro. Nosotros nos despojamos, nosotros nos humillamos, nos reconocemos necesitados de Dios. Esto de humillarse, yo me crié en la iglesia y siempre escuchaba, y seguramente lo habrás escuchado, hermano, hay que ser humilde, hermano, hay que ser humilde. Y verdad, me costaba entender el significado de esto de ser humilde. O sea, ¿será que habrá que alguna postura, habrá que traer alguna zapatilla rota a la iglesia así con el dedo para afuera y que todos crean que soy humilde? No, pero el origen de esta palabra, la etimología de esta palabra, la raíz de esta palabra viene de mendigo, mendigo. Ese es el origen de la palabra. Y mendigo es alguien que reconoce su necesidad y pide. ¿Sí? El ser humilde delante de Dios es reconocer nuestra necesidad de ser guiados por Él por medio de su Espíritu Santo. Es reconocer que nosotros no sabemos, que nosotros inevitablemente estamos afectados por muchas cosas que pueden desviar nuestra oración, nuestra atención. Es más, el enemigo mismo, ya digo, puede usar justamente un arma tan tremenda que es la intercesión, que tiene que ser a favor de la iglesia, de la obra de Dios, de manera negativa. Si entonces necesitamos, decimos todos, a ver, necesitamos ser guiados por Dios, por su Espíritu y ser humildes. Y esta es una actitud, entonces, repito, voluntaria de nuestro corazón. También nosotros tenemos grandes desafíos. Hay cosas de las que Dios nos ha hablado. Si se quiere, podemos usar este mismo ejemplo. Nosotros también tenemos una tierra prometida, cosas a conquistar, cosas de las que Dios nos ha hablado a través de su palabra, cosas que fueron declaradas proféticamente a favor de nuestra vida, de la iglesia, de la familia, ¿sí? Y en todo esto, para poder alcanzar todo esto, es necesario tomar en cuenta este principio, ¿verdad? Porque esto de resistir a veces, o esto de que el diablo va a huir, a nosotros nos saca muchos glorias a Dios, muchos aleluya, mucho pum para arriba. ¿Viste? Cuando se habla que, hermano, nosotros tenemos victoria sobre el diablo, gloria a Dios. Principio, pero este principio no se puede pasar por alto, porque justamente la dimensión, el efecto de la autoridad de lo que queremos alcanzar para Dios está en este principio, en nuestra sumisión a Dios, en someternos primeramente al Señor y a su voluntad. Amén. Así lo hizo Josué. Dice que él se postró, se humilló, sí, y pidió de verdad ser dirigido, ser guiado. Y de esta misma manera, hoy, de esta misma manera, nosotros vamos a tener tiempos de oración, porque, verdad, no se trata solamente de recibir palabras, sino de practicar esto que hacemos, que es parte de nuestra vida, de nuestro llamado, de nuestro ministerio. Vamos a tener ahora un tiempo de oración, y este tiempo de oración justamente
va a estar dirigido a esta actitud de una vez más, sí, el señorío y la autoridad del Señor sobre nuestra vida. Una vez más, nuestra entrega total y absoluta delante del Señor. Una vez más, pedirle al Señor el que Él, por medio de su Espíritu, nos esté guiando, aleluya, que Él nos esté hablando, dando directivas y guianzas específicas, aleluya. Él sabe cuántas vueltas son necesarias para derribar Jericó. Él sabe cuáles son los pasos, sí, en los que nosotros debemos seguir y ser guiados mediante su Espíritu. Tenemos ahora un tiempo de oración, amén. Por favor, continuamos en una actitud de oración. Quizás ustedes puedan estar de pie si así lo desean, amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a estar reflexionando sobre esta palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Danos un espíritu, Señor, humilde, Señor. Gracias por tu palabra que bendice nuestro corazón. Gracias porque tú traes conocimiento, traes verdad a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque pudimos entender esto que a veces nos hace ruido de someternos, Señor. A veces en nuestro espíritu se revela esta palabra, Señor. Pero, Señor, gracias porque vos sos amor. Gracias, Señor, porque vos nos bendices a través de tu palabra, a través de lo que quieres de cada uno de nosotros, Señor. Nos sometemos a vos, Señor, en humildad. Entendemos, Señor, que somos mendigos tuyos, Señor. Necesitamos de vos, Señor. Tú eres nuestra fuente de provisión, nuestra fuente de amor, nuestra fuente de poder, Señor. Recibimos de ti en esta mañana, Señor. Recibimos un toque de poder, Señor. Un toque de humildad sobre nuestras vidas, Señor. Señor, te pedimos que trabajes sobre nuestros caracteres, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos, Señor, alinearnos con tu palabra, Señor, con la visión, Señor, que tú tienes preparada para la iglesia, Señor. Señor, que no seamos de estorbo, Señor, sino que seamos de bendición. Señor, nos sometemos a ti, Señor, en humildad. Entendemos esto con alegría, Señor, porque sabemos que tú tienes todas las cosas que tienes para nosotros, son para nuestro bien, Señor. Señor, estamos aquí como guerreros tuyos, Señor. Estamos para interceder, para bendecir, Señor, en el nombre de Jesús. Para bendecir a otros, para que otros se levanten, Señor. Y queremos estar en tu visión, en la visión de tu iglesia, Señor. Como decía Jerónimo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender estos principios, Señor, que son de bendición para cada una de nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, que en esta mañana podamos ser llenos de ti, Señor. De tu propósito, Señor, para este ministerio, para este grupo de gente, de hermanos, Señor. El propósito que tenés con nosotros, Señor, de bendecir, de interceder, Señor. Danos humildad, Señor, aún en nuestro lugar, Señor. Señor, ahí en lo oculto, Señor, un ministerio que no se ve tanto, Señor. Levantanos, Señor, como guerreros tuyos, Señor. Guardanos de todo ataque del diablo, Señor. Bendecí la vida de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a vivir en rectitud y en tus principios, para que ningún dardo del enemigo nos toque, Señor. Nos sometemos a ti, Señor. Nos sometemos a ti. Quitamos todo orgullo de nuestras vidas, toda vanagloria, Señor. Límpianos de todo mal pensamiento, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos victoria, Señor, en todo lo que vamos a hacer, Señor. Declaramos de tu poder.
sobre nuestras vidas. Tu autoridad, tu reino se establezca en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Ministra, Espíritu Santo. Ministra, Espíritu Santo. Muévete, Señor. Muévete en este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Muévete, Señor, muévete. Muévete, Señor. Ministra corazones. Ministra, Señor. Infunde tu persona en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entendemos como Josué, Señor. Nos tenemos que someter, nos postramos ante ti, Señor. Nos postramos ante tu santidad, Señor. Ante tu soberanía, Señor. Nos postramos ante ti, Señor. Nos humillamos como Jesús se humilló, Señor. En el nombre de Jesús. Nos humillamos, Señor, para no ser de estorbo, Señor, para que tú puedas fluir, Señor, en lo que tú tienes que hacer por medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Amén. Sí, Señor. Muchas gracias, Padre. Tu presencia, tu Espíritu, Señor. Aleluya. Sí, Señor, nuestro corazón delante de ti, Padre. Aleluya. Nuestro corazón delante de ti para ser guiados, para ser enseñados por tu Espíritu, Señor. Para ser direccionados en todo lo que hace a tu voluntad, Señor. Sí, rendimos nuestro corazón, Señor, a ti. Nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros sueños, Señor. Sí, Señor, tú traes claridad, dirección, Señor, guianza por medio de tu Espíritu, Señor. Aleluya. Tú nos sacas de toda confusión, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor, tú nos guías porque somos tus hijos, declara tu palabra, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, guiados por tu Espíritu, por medio de tu Espíritu, Señor. Guiados en todo, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Tomar sus asientos, mis hermanos.